Los fenómenos paranormales nos toman desprevenidos la mayoría de las veces. Hoy les quiero compartir algo que vivió un joven que había ido de visita con su familia al pueblo de donde era originario su papá. Ellos habían ido de viaje, vivían en una ciudad y cuando se acercaban las fechas en las cuales estaban de vacaciones todos los jóvenes de las escuelas, como bueno, aquí en México regularmente pasa eso, decidieron ir de paseo al pueblo de su papá. Era un lugar de aquellos donde no muchas veces habían ido, ya que se encontraba bastante lejos de la ciudad donde ellos vivían y ellos pues no tenían los recursos para tener viajes tan seguidos. Esto es lo que hacía que muchas veces simplemente se comunicaran o el papá viajara de visita rápida y regresara. Pero en esta ocasión habían conseguido un poco de dinero para irse de viaje. Ellos, como siempre decimos en la ciudad, estaban acostumbrados a una vida de modernidad, algo muy distinto. Vivían en una colonia, pues digamos, regular, donde había iluminación, había autos, comercios, escuelas. Pero un pueblo es muy distinto. Llegar a un pueblo es un lugar donde muchas de las tradiciones, muchas de las casas, de los edificios, son como hechos en fotografía, es decir, sufren muy pocos cambios a lo largo de los años. La familia del papá vivía cerca del centro de lo que era el pueblo, pero pues obviamente era una casa muy antigua. Había viajado papá, mamá y este joven, y se habían quedado en casa de los abuelos, donde desafortunadamente el abuelo ya se había adelantado al más allá hacía algunos años, y solamente la abuela y una de las tías vivían en esa casa. Era una casa, como les dije antes, de aquellas que son del centro del pueblo. Casa antigua, grande, con varias recámaras, varias habitaciones, una cocina grande, su sala, obviamente tenían su jardín y patio trasero, algo como muchos de ustedes tal vez conozcan, con la diferencia de que esto era en un pueblo muy pequeño. Los primeros días estaban bastante bien, bastante tranquilos, pero como muchas veces ocurre, los jóvenes dependen de estar pegados en sus aparatos celulares, en computadoras, tablets, y él en esa ocasión, cuando ya había caído la noche, sus papás, su tía y su abuela se iban a ir de paseo para ver a otros familiares, y él decidió quedarse en la casa. Pues todo parecía normal, él se iba a quedar a platicar o a jugar tal vez por medio de su celular con sus amigos. Se fueron de paseo y pues las horas pasaron y se les hizo un poco tarde, ya eran cerca de las 10, 11 de la noche, cuando de pronto escuchó que tocaron la puerta. Entonces él abrió y se dio cuenta que era su mamá. Y le dijo: mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué viene sola? Y su mamá no le respondió, simplemente lo volteó a ver, sonrió y se metió a la casa. Él se extrañó porque le estaba preguntando dónde estaban su papá, su tía, su abuela, dónde estaban. Y la mamá no le respondió. Simplemente caminó y se fue hacia la parte del fondo de la casa. Él siguió caminando a su mamá porque no sabía qué ocurría, si les había pasado algo, ya estaba asustado. Entonces caminó, pues las casas, como les dije antes, no estaban tan modernas y las iluminaciones no eran tan fuertes. Había unas pequeñas lámparas amarillentas y en el pasillo, hacia lo que era el fondo, simplemente su mamá se fue caminando. Ahora, los cuartos del fondo, las luces estaban apagadas. Su mamá volteó y siguió caminando hacia atrás. Él la siguió preguntándole qué pasaba. Cuando se dio cuenta, su mamá entró a uno de los cuartos, pero en ese momento sonó su celular. El joven contestó el celular y era el teléfono de su mamá. Y le dijo: ¿qué pasó, mamá? ¿Qué tienes? Y le dijo: ¿por qué me preguntas eso? Sí, porque vi que te metiste al cuarto. ¿Les pasó algo? Y le dijo: no, hijo, estamos aquí todavía, te estaba llamando para que estés tranquilo, que todavía estamos aquí paseando con tu tía. Entonces en ese momento se espantó. ¿Quién es el que había entrado a la casa?
y salió de la casa rápidamente con el teléfono aún y le dijo a su mamá que algo había pasado, que él la había visto entrar a la casa. La mamá pensó que era una broma y él, asustado y obviamente con una voz totalmente distinta a lo que es lo normal, le dijo: mamá, algo está pasando en la casa. Sus familiares llegaron al poco tiempo, pensando que tal vez algún ladrón se había metido, y el joven les explicó lo que había vivido, que vio cómo su mamá entró a la casa y se metió a un cuarto. Le preguntaron que en cuál de los cuartos. Entraron, vieron que no había nada, revisaron toda la casa y no había nadie. Se quedó espantado, no fue lo que pasó, ni siquiera lo que había imaginado, sino que le contaron que hacía mucho tiempo en esa casa decían que había vivido una persona que trabajaba algún tipo de brujería y que dicen que en varias ocasiones habían visto sombras, siluetas, pero nunca les había tocado ver a una persona, y menos a una persona conocida con la misma figura, por ejemplo, de su mamá. Esto llega a ocurrir cuando dicen que estas entidades que nunca han tenido un cuerpo físico como el de nosotros, toman la forma para tratar de engañarnos. Y en este caso, quién sabe qué es lo que quería hacer con este joven, engañándolo, llevándolo a un sitio donde no había nadie de forma física. A pesar de que hicieron algunos rezos, limpias y cosas en esa casa, nunca estuvieron más tranquilos porque sabían que algo estaba habitando en ese sitio. Regresaron a la ciudad para seguir con su vida cotidiana y sus familiares se quedaron allá viviendo, tal vez acostumbrados a este tipo de fenómenos. Y probablemente ellos ya habían vivido algo como ello, pero no se los quisieron compartir. Yo siempre pienso que los fenómenos paranormales llegan a tener sus misterios, sus conexiones con el más allá, y en este caso, habitantes desconocidos de forma espiritual que están en esas casas, sobre todo las antiguas, de los pueblos, ciudades, que han sido parte de la historia y que por alguna razón, tal vez el espíritu del antiguo dueño o de alguien que haya invocado a algo en ese lugar, se siga manifestando para espantar de manera extraña a los habitantes y sobre todo a los visitantes que no saben que en esos sitios hay fenómenos paranormales. Espero que te haya gustado el relato del día de hoy. Te invito a seguirme en redes sociales. Recuerda que estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes. De la misma manera, le dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y también te invito para que me des like, compartas este video y me dejes sus comentarios. De aquí hasta entonces, espero que me puedas acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.